tener una buena funcionalización química para combinar, ¿cierto?, lo que logramos con el ácido fluorhídrico, que son estas micro retenciones, con la unión química muy consolidada en el mercado del silano. Cuando avanzamos y nos vamos a esta disyuntiva, entonces, ¿qué es lo que nos damos cuenta de cuando estamos hablando del ácido fluorhídrico? Que los profesionales no tienen diferentes ácidos fluorhídricos dentro de su arsenal y utilizan el mismo para todos los materiales ácidos sensibles. Y eso genera un gran problema, porque cuando nosotros aplicamos, por ejemplo, un ácido fluorhídrico al 5% por 20 segundos en el disilicato de litio, que es la indicación, ¿ok? Ustedes tienen que buscar el ácido fluorhídrico entre el 4 al 5% para el disilicato de litio, y la indicación es por 20 segundos. Si yo lo hago con un ácido fluorhídrico al 10%, estoy generando un patrón de condicionamiento desfavorable que debilita la superficie de contacto para la adhesión, y eso nos va a generar problemas de estabilidad, tanto adhesivas como de estructura del disilicato de litio. Por lo tanto, no deje pasar esta indicación y compre para sus diferentes, dependiendo de los materiales que va a utilizar, tenga en su arsenal dos tipos de porcentajes para poder trabajar con los materiales. Y obviamente es sumamente importante la comunicación con el laboratorista para que le diga, para que tenga muy claro cuál es el material que ustedes están utilizando en conjunto para resolver sus casos. Cuando nosotros realizamos el acondicionamiento con ácidos fluorhídricos, se genera una formación de sales como en todos los procesos de acondicionamiento con ácidos en tejidos minerales, o en este caso un material con fase vítrea. Ese precipitado, esas sales, necesitan ser removidas. Y en este caso específico, ¿ya?, nosotros podemos hacer la limpieza a través de diferentes formas. Una es la aplicación muy práctica de ácido fluorhídrico con fricción sobre la superficie. Es muy práctica porque con ácido fosfórico, o sea, la aplicación de ácido fosfórico con fricción sobre la superficie, que es muy cómodo porque todos tenemos dentro de nuestros materiales el ácido fosfórico, el ácido clásico que utilizamos para los dientes, para el acondicionamiento ácido de nuestros dientes. Entonces, la recomendación es organizadamente frotar por toda la superficie sin olvidar todo el perímetro, que muchas veces vamos a la parte central y olvidamos el perímetro, y luego lavar profusamente, que eso nos va a permitir retirarlo. Ahora, el clásico procedimiento es en ultrasonido por 3 minutos, algunos lo utilizan ya para desinfectar también, con alcohol, ¿cierto? Y permitir que el ultrasonido nos haga el retiro, ¿cierto? Muy fácil también de estas sales que se forman sobre la superficie. Estas sales también, ¿cierto?, que son el hexafluoruro de silicato, precipitan en la superficie, y si yo estoy trabajando de forma inadecuada y generé grandes pits debido a utilizar un ácido fluorhídrico al 10% en el disilicato de litio, también si yo voy a utilizar la técnica del ácido fosfórico, voy a generar una limpieza superficial, y si yo hice un inadecuado acondicionamiento de la superficie, puedo seguir teniendo retenciones en las partes más profundas. Entonces, todo va de la mano. El acondicionamiento correcto también me permite una limpieza correcta del disilicato de litio. Ahora, el ultrasonido, si en este caso, ¿cierto?, que si fue desfavorable o ustedes tuvieron algún problema, les va a dar la seguridad de que va a haber un desprendimiento desde las partes más profundas de esos pits, de esas irregularidades que necesitamos, y genera un retiro eficiente, comprobado, y que tiene una alta cantidad de literatura. Ahí está la inmersión también en alcohol 70 por 3 minutos. Tendría esa posibilidad de eliminación más favorable en caso de que se nos haya pasado un poquito el tiempo. La fricción con ácido fosfórico pudiera dejar una tendencia
a sales en las partes más profundas. Hecho esto, que es la consideración fundamental, ¿cierto?, que es el grabado ácido, nosotros tenemos que pasar o proceder a dar continuidad entre el disilicato de litio y los polímeros que van a tener contacto con él. Ya resolvimos nuestro problema micromecánico, ya resolvimos los agentes contaminantes como las sales para eliminarlos, y ahora vamos a funcionalizar químicamente el material para que tenga continuidad con nuestros polímeros, y es ahí donde entra el silano. ¿Ya? El silano es el agente primer por excelencia para los materiales vítreos. Y tenemos dos tipos. Ustedes van a encontrar los prehidrolizados, que vienen normalmente en una jeringa o en una sola botella, ¿ya? Y los que no vienen prehidrolizados, que vienen en dos botellas, donde están los agentes de activación que al mezclarse, ¿cierto?, activan la hidrolización, ¿cierto?, de este silano para que quede activo a la unión con la superficie, con los OH de la superficie del material, en este caso el disilicato de litio. ¿Ya? La importancia de este tipo de moléculas, de monómeros de silano, es que ellos tienen la capacidad de unirse químicamente a la superficie del material, de los enlaces OH, generando enlaces covalentes, y por el otro extremo tienen la capacidad de reticular con los polímeros, como los cementos, ¿cierto?, de los materiales de cementación, con los polímeros. Entonces genera una reticulación. ¿Cuál es la diferencia entre el prehidrolizado o el que no lo está, que viene en dos botellas, como ven abajo? Es que el prehidrolizado tiene un tiempo de almacenamiento más corto. A partir ya de los 6 meses, ellos hay que estar observando, porque si este color translúcido, claro, que tienen, que ustedes pueden ver en la jeringa superior, se comienza a poner turbio, quiere decir que se comenzó a inactivar ese silano y ya no va a tener esas propiedades de generar esos enlaces covalentes con la superficie. A diferencia del de 2 pasos, ¿cierto?, que se activa con el ácido acético que está ahí, que genera la hidrólisis en el momento, y va a llegar en un momento fresco a la unión con esos OH de la superficie del disilicato de litio. Pero al estar separados, el tiempo de almacenamiento, ¿cierto?, de la fecha de caducidad va a ser mucho más prolongada. Los ejemplos, el primero es, hay una simplificación porque no hay que mezclar, tienen en su ácido, ¿ok? Entonces ahí ustedes tienen aproximadamente entre 2 a 6 meses, ya hay que tener un poco de cuidado porque pudiéramos, si no lo almacenamos, ojo, el silano se aplica, estos primers, en una sola capa, ¿ok? Que humecte correctamente. La superficie va a tener una alta energía superficial y tanto obviamente en 2 botellas, aumenta la reactividad inicial. En la primera botellita ustedes van a encontrar, considera a la hidrólisis cuando están en contacto íntimo. Pero ojo, el silano se aplica, estos primers, en una sola capa, ¿ok?, que humecte correctamente. La superficie va a tener una alta energía superficial y tomando la baja tensión superficial del silano, él va a humectar muy bien, ¿ok? Pero ustedes tienen que poner solamente una capa. Es ahí donde se forma la fuerte unión covalente con el material. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces nosotros nos vamos a encontrar con excesos de este silano. Y cuando incluso hay personas que dicen, ya voy a aplicar más de una capa de silano, la verdad es que ahí están cometiendo un error. Ustedes tienen que verificar de que humectaron correctamente la superficie y acabó. Como existe el riesgo de que pudiéramos tener un espesor, una cantidad de silano mayor, recuerden, o hay que tomar en consideración, que la parte más superficial es altamente hidrolizable. Y de quedar en la superficie cuando va a tener contacto con el cemento, yo estoy generando un área
muy débil, muy susceptible a la hidrólisis si es que no hago bien este procedimiento. Y necesitamos que eso no esté ahí, hay que buscar alternativas de retirarlo, y las alternativas son siempre esperar, poner una capa fina, solo una. Esperar un minuto que tenga la reacción con el material y que eso también permita de que se vaya volatilizando todos este tipo de moléculas y agua y etanol, ¿cierto?, que están en la superficie en exceso, se vayan volatilizando y no queden ahí. Pero ojo, también pueden haber restos de ácido acético y otros subproductos en la superficie. Entonces ahí viene nuestra jeringa con aire que incorpora energía y que lleva a volatilizar estos residuos, pero siempre pueden quedar algunos, sobre todo si usted se tentó y puso más de una capa. Es ahí donde todos estos enlaces débiles, hidrolizables, ¿cierto?, que se encuentran, ahí ya lo habíamos dicho, agua, ácido acético, necesitamos retirarlo de la forma en que yo estaba comentando. Tenemos alternativas para complementar esto. Ya dije el aire, no existen en el mercado, por lo menos dentro de lo que nosotros conocemos, aire caliente, se ha hecho de forma experimental, pero lo importante es que materiales también que están utilizando, que utilizan silano, lo ponemos en temperatura en torno a los 100 o 120 grados Celsius por un minuto, ¿cierto? 1 a 2 minutos, se evapora aún más y se consolidan solamente los enlaces fuertes covalentes en contacto con el material. Y ahí sí ya tenemos una posibilidad excelente, estable, de poner un cemento y tener una unión muy confiable. ¿Cómo resolver eso? Existen varios dispositivos, hornos pequeños secos, ¿cierto? El campo lo que nos muestra es que a medida que aplicamos temperatura vamos a tener solamente los enlaces estables y fuertes unidos a la superficie. Como les había nombrado, existen alternativas no al silano para esto, sino que complementar el silano con otro tipo de monómeros. Pero más bien esto lo que busca es ampliar el primer para otros materiales. ¿Ok? ¿Significa que esto no funciona con el disilicato de litio? No, funciona, ¿ya? Pero sepan ustedes que tiene además otros monómeros funcionales para unirse a circonia, por ejemplo, cuando hablamos del MDP, se va a hablar en su debido momento, o también otros elementos para unirse a metales, en caso de que ustedes estén frente a una situación. Son denominados como primer universales. Ahora, también tenemos otras alternativas que se presentan en el mercado, que son aquellos que buscan simplificar o unir en un solo procedimiento el grabado y paralelamente ir silanizando. Entonces, hay propuestas como esta, donde los componentes de este primer o de este grabador primer, ¿cierto?, al unísono,